Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy hablaremos de Shameless Love, de Stephen King. ...1975, año en que concluye la Guerra de Vietnam. En España muere el dictador Franco tras casi 40 años de dictadura, y Alguien voló sobre el nido del cuco gana 5 de los Oscars principales, incluyendo el de Mejor Película. Stephen King, tras el éxito de su primera novela, consigue salir de su precaria situación económica y abandona junto con su familia la caravana en la que vive para mudarse a un apartamento en Bangor, Maine, pudiendo permitirse ya dejar la enseñanza para dedicarse al 100% a la escritura. Este año publica El misterio de Shameless Love. Originalmente, la novela se iba a titular The Second Coming, pero la esposa de King pensó que el título podía confundirse con el de un libro de sexo, así que finalmente el autor decidió llamarla Jerusalem Love. Aún así, este nuevo título no convenció a los editores, que pensaron que podía tener connotaciones religiosas, así que su título definitivo acabó por ser simplemente Shameless Love. En las ediciones en español también hubo cambios de nombre, llamándose primero La Hora del Vampiro en la edición de 1976 de la editorial Pomaire, y rebautizándose como El misterio de Shameless Love en la edición de 1986 de Place Hannes. El libro trata sobre unos misteriosos hechos que acontecen en un pueblo ficticio llamado Jerusalem Love, en el estado de Maine. Es un pueblo tranquilo y apacible, en el que nunca ocurre nada, o al menos no se recuerda. Ben Mears, el protagonista, es un afamado escritor de novelas que tras la muerte de su esposa Miranda sufre lo que es conocido como el bloqueo del escritor. Con intención de cambiar de aires y salir de esta situación, decide volver al pueblo en el que vivió parte de su infancia, Jerusalem Love. Su idea es escribir sobre un tétrico caserón que no puede quitarse de la cabeza desde niño, la mansión Marston. Hace 25 años entró en la casa por una apuesta, y lo que vivió lo dejaría traumatizado para siempre, acompañándole en sus pesadillas desde entonces. Según avanza la historia, y poco a poco, iremos descubriendo junto al protagonista los terribles secretos que esconde este lugar. A la vez que Ben, aparece en el pueblo un peculiar individuo llamado Richard Straker. Este trabaja para un hombre misterioso al que nadie ha visto, Curt Barlow. Straker afirma que han llegado al pueblo con intención de abrir una tienda de antigüedades, para la que han adquirido un local, y pretenden comprar la mansión Marston como residencia. En este punto empiezan a ocurrir pequeños sucesos nada habituales en un tranquilo pueblo como es Jerusalem Love. Un día aparece un perro colgado en la verja del cementerio, y paulatinamente se empiezan a encontrar animales muertos, o incluso se habla de alguna que otra desaparición. Así, la situación va complicándose hasta convertirse en una historia de vampiros. Porque sí, por si alguien no se había percatado todavía, El misterio de Shameless Love es una historia de vampiros. No sé si se puede considerar un spoiler, pero lo cierto es que es muy difícil hablar de esta obra sin mencionarlo. Y si hablamos de vampiros, no podemos dejar de citar al mayor clásico del género, Drácula, de Bram Stoker, al que claramente homenajea esta obra. De hecho, la idea de esta novela surgió cuando Stephen King le planteó una pregunta a su esposa: ¿qué haría Drácula si apareciera en la América de los años 70? Cuya respuesta fue que seguramente acabaría atropellado por un taxi. Pero dejando a un lado las anécdotas, hay claros paralelismos que unen a las dos obras, pudiéndose incluso considerar esta última una modernización de la de 1897, habiendo tantas similitudes que es difícil obviarlo. Empezando desde los personajes, en el que aparecen versiones modernas del héroe, de la enamorada, del cazador de vampiros o del mismo conde. Lo cierto es que no se queda solo en un homenaje, sino que partiendo de este punto, Stephen King consigue crear una nueva obra con una atmósfera atrapante, una gran ambientación y un pueblo que parece que realmente está vivo, y en el que introduce un buen puñado de personajes con una personalidad propia y bien definida, lo que es considerado una de las mayores cualidades del autor. De hecho, después de su estreno con Carrie, esta es la primera obra en la que aparecen tantos personajes, lo que es un sello diferenciador de King y se repetirá durante toda su carrera. Si puedo ponerle un punto negativo a la obra, es en el final, el que considero un poco abrupto y del que tal vez me esperaba algo un poco más sorprendente, pero este hecho apenas puede empañar el resto de la obra. También me gustaría mencionar que este libro siempre es considerado como uno de los mejores libros de Stephen King, pero a mí, y a pesar de que me ha gustado mucho, me parece que ha escrito bastantes libros mejores que este. Eso sí, es una de las mejores novelas del género vampírico que se puede encontrar.
Existen dos relatos que complementan a esta novela, ambos recogidos en el libro de relatos de 1973, El umbral de la noche. El nexo entre las tres obras es el mismo pueblo en el que transcurren. El primer relato, que podría ser considerado una precuela, es Los misterios del gusano, que en su versión americana es titulado directamente Jerusalem Slot. En este, el protagonista relata en forma de diarios, asemejándose a la estructura de Drácula, su traslado a una casa misteriosa. El segundo relato, que se titula Un trago de despedida o El último trago, podría hacer de epílogo, y transcurre tiempo después de los hechos de la novela. Ya hablaremos en más profundidad de ellos cuando hablemos de esta antología de relatos. Hay una edición ilustrada publicada en 2007 en España por Place Janes, que contiene estos dos relatos más algo de material inédito, pero no puedo decir mucho de ella ya que no la tengo y es bastante difícil de conseguir a día de hoy. Antes de continuar, también quiero mencionar que El misterio de Saint Slot es la primera novela que tiene relación directa con la saga de la Torre Oscura, en la que aparecen dos personajes de esta novela, pero ya hablaremos también en profundidad de esta saga cuando llegue el momento. Como de la mayoría de novelas de King, ha habido varias adaptaciones a diferentes medios. La primera es en la pequeña pantalla en 1979. Tobe Hooper, director de películas de terror como La masacre de Texas o Poltergeist, realizó una miniserie de 2 episodios. Al igual que la novela, tuvo varios nombres según la localización, llamándose Saint Slot en la versión original, El misterio de Saint Slot en la española y La noche del vampiro en la latinoamericana. Dado el éxito que tuvo en el estreno en los Estados Unidos, se decidió que en Europa se estrenaría en cines como una película. Curiosamente, esta se llamó Fantasma 2, con intención de aprovechar el tirón de la película Fantasma, de Don Coscarelli, aunque no tienen nada que ver la una con la otra. Posteriormente sí que se realizó una verdadera secuela de esta. También se estrenó en 1987 una secuela de la película de Tobe Hooper, dirigida por Larry Cohen, pero es bastante mala. En 1995 se realizó un radioteatro producido por la BBC, del que no he conseguido demasiada información reseñable. En 2004 se realizó una nueva versión para televisión, protagonizada por el conocido actor Rob Lowe, con Rutger Hauer como Barlow y Donald Sutherland haciendo de Straker, completando así un excelente reparto. Esta versión es más fiel a la novela, aunque es algo más lenta y se dispersa un poco con otros temas irrelevantes para la trama. También ofrece un final más cerrado que el que tiene la novela. Claramente, los gustos son subjetivos, pero en mi opinión, ninguna de las adaptaciones es demasiado memorable. Si tuviera que quedarme con alguna, sería con la de 1979, por el toque de película de serie B que ha adquirido con los años, pero es simplemente cuestión de gusto. Parece ser que también se va a realizar una nueva adaptación cinematográfica, dirigida por James Wan, director de Saw, pero a fecha de la publicación de este vídeo no se sabe mucho de ella, aparte de que pretende ser la versión más fiel a la novela. Para concluir, El misterio de Saint Slot, sin ser la mejor novela de Stephen King, es probablemente uno de los mejores libros de vampiros de los últimos 50 años, teniendo un regusto clásico que en mi opinión le da una atmósfera muy especial. Se lo recomiendo a todos los amantes de la literatura de terror, pero especialmente a los del género de vampiros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dadme un like si os ha gustado y suscribiros si queréis ver más reseñas como esta. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo con El Resplandor.